Atención, fanáticos de la F1. La pista está que arde y Franco Colapinto es el nombre que hace temblar el asfalto. El pelo argentino se metió en el ojo de la tormenta, pero no por un golpe ni un susto. Una campaña mediática con... El calor de una quemadura quiso derribarlo del podio antes de subir. Pero, mira, cuando los padres se van, aparece un peso pesado como Flavio Briatore para poner las cosas en su sitio. ¿Quieres saber cómo un ataque traicionero se convirtió en una puñalada por la espalda épica que está revolucionando Alpine? De repente en el monoplato estoy recibiendo amabilidad. Imagínense la escena. Franco Colapinto, el pibe de 22 años que lleva el tango en la sangre y el acelerador en el alma, está retransmitiendo su primer Gran Premio de Fórmula 1. No tiene nada que ver, ¿verdad? La F1 es una jungla donde los leones no perdonan y el argentino ya ha sentido el calor de la presión. Cada curva, cada milésima, cada decisión en la pista es un examen bajo la lupa de un mundo que quita el aliento. Pero lo que ocurrió tras una derrota en la clasificación fue más que un simple revés deportivo. Fue una emboscada a todo el reglamento. De repente, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. No hubo comentarios técnicos sobre si frenaste tarde o elegiste el carril equivocado. No, señor. Fue una avalancha de odio puro, de mensajes venenosos que fueron desterrados de crueles estafas con acusaciones que no tenían ni pies ni cabeza. No está preparado. No merece estar ahí. Es un error de casting. Palabras que no se analizan, sino que se apuñalan. Franco, con esa determinación que solo tiene quien sabe lo que cuesta, afrontó una prueba de fuego que no solo pretendía poner a prueba su talento al volante, sino también su fortaleza mental. Porque en la F1, la cabeza pesa tanto como el lado derecho de la cabeza. Y cuando el temporal no podía ser más fuerte, entró en escena la prensa española con artillería, que atacó hasta la parte más vallada del paddock. No fue una crítica dura, no. Fue una ofensiva coordinada, con titulares que tenían una agenda oculta. ¿Qué hace este pibe en la F1? Falta de madurez, errores que no se pueden tolerar. Los artículos que los comparan con pilotos famosos siempre los dejan en desventaja, siempre con un tono que destila desprecio. No fue un análisis deportivo, fue una intención de demolición. ¿Quién estaba detrás? ¿Qué te interesa en mover? ¿Estos hilos? La feroz comunidad de la F1, que no se chupó el dedo, hizo algo raro. Había un gato encerrado, pero justo cuando la campaña contra Colapinto parecía ganar terreno, ¡boom!, apareció una voz que cambió el juego por completo. Nadie menos que Flavio Briatore, el jefe de los capos, el que descubrió a monstruos, como Michael Schumacher y Fernando Alonso, el que describe la historia de la F1 con fuego y sin pintura. Briatore, a quien muchos creían que solo observaba desde la sombra, emitió una declaración que parecía un rechazo a la mención de los críticos. Colapinto tiene más músculo, más determinación y más coraje que muchos que llevan años en la categoría. Quien no ve el amor es ciego. Tómalo y te llevará. No fue una frase dicha al pasar en una entrevista estúpida. No, fue una bomba lanzada al corazón del paddock, sin filtros, sin diplomacia, al mejor estilo Briatore. Y el impacto fue inmediato. Los cabezas de cartel que una vez se deleitaron con las críticas, ahora hablan del respaldo de una leyenda viviente. De repente, el nombre de Franco Colapinto estaba en todas partes, pero no por un accidente o una polémica barata, sino porque alguien con la influencia de Briatore había apostado por él. Y no era un guía cualquiera, era un puesto que cambiaba mi carrera. Al margen de Alpine, la declaración de Briatore fue como encender una cerilla en un charco de nafta. Los ingenieros, que antes recordaban la época de Franco con la frialdad del laboratorio, ahora lo hacían con un brillo distintivo en los ojos mientras buscaban esa chispa que el italiano había señalado.
los jefes de prensa, que saben que una palabra maldicha puede provocar un incendio, comenzaron a medir cada coma que salía del equipo. Y las estrategias, esas que viven de números y algoritmos, tuvieron que sumar inmediatamente un nuevo factor: el peso político de un apoyo que no podía ser ignorado. En las reuniones técnicas, el nombre de Colapinto ya no era un tema destacado a mencionar. Ahora que han empezado las reuniones informativas, se han dedicado a planificar las pruebas y a discutir cómo evolucionar el monoplaza. De ser un proyecto para un gran espacio, el PIBE pasó a ser una clave activa, una pieza que Alpine no podía permitirse descubrir. Algunos miembros del equipo, galvanizados por el apoyo de Briatore, comenzaron a pedir más recursos a Franco, más herramientas técnicas, más atención, incluso nuevas piezas que antes estaban reservadas para el piloto estrella Pierre Gasly. Otros, más cautos, anunciaron que medir tanta presión sobre un novato podría ser contraproducente. Pero todo el mundo, absolutamente todo el mundo, hablaba de él. Y en la F1, donde el silencio es oro, eso es un triunfo. Franco, por el momento, sigue siendo Franco. No se sometió a la fama ni respondió a los tweets como un influencer disgustado. Sigue entrenando como loco, analizando datos con la obsesión de un cirujano y tratando a todos los miembros del equipo, desde el ingeniero jefe hasta el mecánico que cambió las gomas elásticas, con el mismo respeto. Pero algo había cambiado en él. Algo profundo. Sabía que ahora estaba bajo un foco más grande, uno que no solo lo juzgaba por sus tiempos en pista, sino como un diamante en bruto que Alpine tenía que pulir o corría el riesgo de perder. Y Turf. Aquí está la otra cara de la moneda. Pierre Gasly. El francés, que hasta ese momento había sido el rey indiscutible del equipo, empezó a sentir el calor, no porque Franco cogiera dardos, sino porque cada vuelta rápida del argentino, cada comentario positivo de los ingenieros, ponía a francés bajo una lupa incómoda. Los medios de comunicación, siempre dispuestos a montar un culebrón, empezaron a comparar tiempos, a señalar cada error de Gasly como si fuera un pecado mortal. La narrativa estaba cambiando, y la presión sobre el piloto estrella crecía como una tortura en el horizonte. Pero sé que la verdadera pelea de Colapinto no era contra Gasly, sino que la prensa quería venderlo también. Su batalla fue más grande, más profunda. Fue contra el sistema, contra esas estructuras invisibles que decidieron que querían ser autocompetitivas y querían caer como un pulgar dolorido. Cada vez que subía al monoplaza, lo llenaba de furia contenida, seguro de que no había sido un golpe de suerte ni un capricho mediático. Viniste aquí para quedarte, para dejar tu huella, para hacer que aquellos que habrían tenido miedo tuvieran miedo. Dentro de Alpine, las tensiones empezaron a crecer. Un grupo de ingenieros, los más entusiasmados con el talento en bruto de Franco, presionaron para conseguirle el mismo trato que a Gasly. Nuevas piezas, configuraciones optimizadas, todo el combo. Pero esta decisión no fue solo técnica, fue política. En la alta dirección, donde los egos y los intereses comerciales chocan como coches en la primera curva, había dudas. ¿Y si Franco es más rápido que Gasly con el mismo material? Fue la pregunta que nadie dijo en voz alta, pero flotó como un elefante en la habitación. Cambiar el centro de la ciudad puede ser un terremoto, y no todos están dispuestos a aprovechar este botón. Por un lado, los conservadores querían mantener el statu quo, proteger la inversión en Gasly, evitar un conflicto que pudiera desestabilizar el equipo. Por otro lado, los que tenían una visión a largo plazo sabían que un talento como Colapinto no esperaría para siempre. En la F1, los pilotos con una mezcla de músculos, cabeza fría y un fuerte respaldo no quedan en el banquillo. Había rumores de que al menos 3 equipos rivales ya habían llamado a la puerta de su entrenador y,
Esto fue una señal de alarma que Alpine no pudo ignorar. Y entonces, en medio de todo este cansancio y ajetreo, apareció un documento que lo cambió todo. Un discreto pero explosivo informe técnico fue difundido entre los responsables del equipo. En una línea, sin mucha explicación, decía: paquete completo disponible para ambos coches. Confirmar asignación. Nadie se mantuvo firme hoy, pero esa frase fue una declaración de guerra. Esto significaba que Franco, por primera vez, tenía las mismas armas que Gasly, las mismas piezas, los mismos datos, la misma atención. Fue la luz verde que necesitaba el argentino, pero también un arma de doble filo, porque ahora, con las mismas herramientas, no había excusas. Era hora de demostrar que ningún suelo merecía estar en la F1, incluso aunque pudiera liderar. La Pointes y con comunidad fanática, siempre dispuesta a participar en la fiesta, ya ha sido elegida como su héroe. En las redes sociales, los hashtags con el nombre de Colapinto se multiplican como espuma. Los memes, los vídeos de apoyo, los comentarios de «A meterle caña, Franco» inundó el espacio digital. Y la FIA, que no se quedó atrás, también movió sus fichas. En silencio, comencé a trabajar en plataformas de redes sociales para rastrear el acoso cibernético, identificar trolls y poner fin a la toxicidad. No fue solo por Franco, fue por todos los chavales que vinieron empujando desde abajo y que no merecían que les quitaran las piedras antes de poder brillar. Mientras tanto, en la plataforma, la cosa sigue caliente. Los ingenieros que trabajaron con Franco notaron algo distinto. Sus comentarios, siempre precisos, ahora se escuchaban con atención casi religiosa. Cada comentario sobre el equilibrio del coche, los neumáticos o la suspensión fue analizado, como si fuera la clave para ganar el campeonato. Los mecánicos, que antes se habían centrado en el coche de Gasly, ahora se han ofrecido a poner a punto a Colapinto, atraídos por su ética de trabajo y esa humildad que no se compra con patrocinadores. Incluso hizo que los analistas de datos, esos fanáticos de las hojas de cálculo, informaran con más detalle, con proyecciones que antes solo veían al conductor número uno. Franco no se dejó intimidar por el cambio. Mantén la cabeza abierta y partida no era solo un papel, era su factura de grandeza, pero también una enorme responsabilidad. Cada ajuste que pedía, cada dato que analizaba, era una ocasión para demostrar que Briatore no se había equivocado, que la FIA no estaba desubicada, que los partidarios del Bancaban tenían razón. El gran premio que se avecinaba ya no existía. Era la prueba de fuego, el momento de sacar el plato. Con las mismas herramientas que Gasly, Franco tuvo la oportunidad de hacer olas, de demostrar que no solo podía pelear en igualdad de condiciones, sino que podía dejar al francés comiendo pulpo. Los medios, siempre en acecho, hablaron de si Colapinto está listo, como si Alpine está listo para un talento como él. Una revista feroz incluyó una frase que arrasó: si Briatore lo apoya, es porque ve en el pilar algo que los demás aún no ven. Y a Briatore no se le se confunde con los campeones. En el paddock, la tensión era palpable. Gasly, que no es para nada improvisado, le envió el extraterrestre al pequeño en la nuca. Cada vez que Franco se acercaba más, la presión aumentaba un grado. No era una guerra personal, pero la competencia interna era muy intensa. Y mientras tanto, Franco seguía en su dirección, corrigiendo algo más grande, contra los prejuicios, contra las estructuras que quieren que todo siga igual, contra un sistema que a veces prefiere la seguridad a la brillantez. La pregunta ahora no es si el colapso puede brillar, esto es si Alpine soltará las riendas o si, por miedo a romper el molde, frenará. La firma de este documento aún está en el aire,
y con ella, el futuro de un niño que fue creado para cambiar las reglas del juego. ¿Estás con Franco en esta cruzada? ¿Crees que en política el talento siempre debe triunfar? Deja tu me gusta. Comparte esta historia con los guerreros de tu vida y cuéntanos en los comentarios. ¿Será esta la chispa que iniciará la revolución en la F1? La pista está servida y Colapinto no tiene por qué ahogarse.